Buenos días. Vamos a empezar con este problema, que es un problema típico de más o menos la cinemática que estudiasteis en primero de bachillerato, pero vamos a aprovechar también para repasar algunas ideas. Imaginaros que os dice que una partícula o un objeto se mueve con un vector de posición, r, que varía en el tiempo, según esa expresión que tenéis ahí. 2ti más 3t cuadrado j metros, fijaros que nos da unidades, o sea, la posición se mide en metros, y nos dice que ese movimiento tiene lugar en el plano xy. Fijaros que eso se ve también de la expresión porque fijaros que no hay nada acompañando el término en k, o sea, z minúscula sería igual a 0 la coordenada z, es decir, estamos todo el tiempo moviéndonos en el plano xy. La primera pregunta es ¿qué unidades tienen los números 2 y 3 que aparecen en esa expresión? La segunda es que intentéis dibujar la trayectoria, es decir, el movimiento que sigue la partícula según esa ecuación, en el plano xy y luego también en 3 dimensiones. El apartado C es que calculéis el vector velocidad y aceleración. Y el apartado D es calcular esa velocidad y esa aceleración en 3 instantes de tiempo concretos. T igual a 0, 1 y 2 segundos. Y lo que es más interesante es dibujar esos vectores en el plano XY. Bueno, como siempre, os animo una vez planteado el problema a resolverlo vosotros. Y si no, ahora a continuación vamos a ver el vídeo. Vamos a ver la solución. Bueno, vamos a poner aquí de nuevo el vector R de T, que era 2ti más 3t cuadrado j metros. Vale. El apartado A nos preguntaba qué unidades tienen los números 2 y 3. Fijaros, si muchas veces estamos acostumbrados en problemas de este estilo a pensar que los números no tienen unidades, pero ojo, en física los números que aparecen en una expresión de este estilo también tienen unidades, puesto que en el fondo lo que tengo aquí es una posición que se debe medir en metros. Luego, fijaros, si la posición se mide en metros, todo este término tiene que tener unidades de metros y todo este término tiene que tener unidades de metros, porque peras solo es igual a peras más peras. No se pueden sumar cosas que tengan unidades diferentes. No puedo sumar 3 peras más 2 manzanas. Seguro que este ejemplo muchos de vosotros lo puso el profesor de física en bachillerato. Luego, entonces, si estos son metros, cada término tiene que tener unidades de metro. Los vectores y j, os recuerdo que son vectores que son unitarios y adimensionales. El vector y es el vector 1, 0, 0, el j es el 0, 1, 0, no tienen unidades. Luego, si todo este término tiene que tener unidades de metro, lo que tiene que ocurrir es que el término 2t tiene que tener unidades de metro. ¿De acuerdo? Eso lo simbolizo con estos corchetes. Digo, las unidades de este término deben ser metros. ¿Sí? Como... Perdonad que se me ha interrumpido el vídeo. Luego entonces fijaros, si unidades 2t tiene que tener unidades de metro, las unidades de 2 multiplicado por las unidades de tiempo tiene que ser metro. Luego las unidades del 2 no son más que metro dividido de las unidades que tiene tiempo, que como sabemos es segundo. Luego ese 2 de ahí es un número que efectivamente tiene dimensiones y sus dimensiones son metros partido por segundo. De esa manera, si el 2, fijaros, tiene unidades de metro partido por segundo, al multiplicarlo por segundo me queda únicamente metro, que es lo que yo quería. ¿Qué ocurre con el número 3? Pues de forma similar, 3t cuadrado tiene que tener unidades de metro para que la ecuación tenga las unidades correctas. ¿Qué unidades tiene 3t cuadrado? Pues tiene las unidades de 3 multiplicado por las unidades de t al cuadrado, y eso debe ser metros. Luego, ¿qué unidades tiene el 3? Tiene que tener metro dividido de las unidades de tiempo al cuadrado, que no es otra que metros dividido de segundo al cuadrado. Luego ese 3 será seguramente una especie de aceleración o una aceleración, igual que el 2 será una velocidad. De esa manera las dimensiones de la ecuación son correctas. ¿Vale? Esto simplemente es para repasar un poquito el tema de unidades y para que tengáis presente que los números en física suelen tener unidades. ¿Vale? Hay también magnitudes adimensionales, pero la mayoría tienen unidades. Vamos ahora con el apartado B. El apartado B lo que nos pide es que seamos capaces de dibujar cómo es esta trayectoria. ¿Sí? Hay que ser capaz de dibujar trayectorias relativamente sencillas como esta. ¿Vale? Otras más complicadas, pues no tiene por qué ser tan fácil, pero en algunas de este estilo sí. Fijaros, si tú comparas esto con el vector de posición habitual, o sea, genérico, que sería el xy más ij
más zk, pues de aquí vemos bastantes cosas, ¿no? Vemos que ese 2t es en realidad la coordenada x. Vemos que el 3t cuadrado es la coordenada y que z es igual a 0, como os decía antes, porque el movimiento es en el plano xy. Esto lo que me está diciendo es que todo el tiempo el movimiento efectivamente es en el plano xy. ¿Vale? De estas dos de aquí puedo obtener la curva. Fijaros que eso es lo que llamamos una curva en ecuaciones paramétricas, en función de un parámetro que es el tiempo. Podríamos dar valores a t y dibujar así en el plano xy como es la ecuación del movimiento. O bien puedo despejar t de la ecuación de arriba, que es x medios, perdón, me lo llevo a la de abajo y obtengo que y es 3/4 de x al cuadrado. Y como todos sabéis, esto es la ecuación de una parábola, ¿no? La ecuación de una parábola, si os acordáis, era de este estilo, ¿eh? Luego eso es una parábola. La ecuación de, entonces, el movimiento, si yo lo pintara en el plano xy, es una parábola que pasa por el origen y que es perfectamente simétrica, ¿vale? Luego esa sería la ecuación del movimiento. Esta partícula, a medida que pasa el tiempo, se mueve en esta manera. Como digo, otra manera hubiera sido dar valores a t, ¿no? Fijaros que en t igual a 0 estamos en esta situación. El punto 0, 0 es el que corresponde a t igual a 0. ¿Sí? El punto t igual a 1, fijaros que en t igual a 1, el vector de posición, esto en realidad lo pide en el apartado C, pero para que lo veáis sobre el dibujo, es el 2i más 3j metros, ¿no? Es el punto 2, 3. O sea, estaríamos, pues, bueno, no lo he pintado muy bien, pero podría ser algo como esto. Si esto fuera el punto 2, 3, esta sería la situación en t igual a 1. Si estuviéramos en t igual a 2, el vector de posición sería igual al 4i, t igual a 2, 4 por 3, 12, pues sería 12j metros y estaríamos en un punto, pues no sé, muy por aquí, muy arriba, ¿de acuerdo? Sería el punto en t igual a 2. ¿Vale? Luego la partícula empieza en el origen y se va moviendo a lo largo de esta rama de la parábola. El lado izquierdo correspondería a tiempos negativos, que si queréis podemos considerar que no existirían, ¿de acuerdo? Empezaríamos a partir de ahí. Luego ese sería el movimiento en 2 dimensiones. Me dice también que lo pinte en 3 dimensiones. Bueno, en 3 dimensiones yo tendría que intentar dibujar mis ejes coordenados en 3 dimensiones, donde este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Y como hemos discutido hace un momento, el movimiento solo tiene lugar en este plano. El movimiento tiene lugar en este plano de aquí abajo. Es una parábola en este plano, ¿vale? Bueno, yo no pinto muy bien, como ya os habéis dado cuenta seguro, pero sería el movimiento de la parábola, ese que yo he pintado allí, sería en realidad este, pintado en 3 dimensiones. Todo el tiempo el movimiento está en el plano z igual a 0, que es ese plano de ahí abajo. ¿De acuerdo? Luego ese sería el dibujo en 3 dimensiones. Vale, vamos ahora por el apartado C. El apartado C nos pedía determinar, nos decía que el vector de posición era 2ti más 3t al cuadrado j metros y este apartado nos pide calcular el vector velocidad y el vector aceleración. Bueno, pues esto es muy sencillo, esta es la parte más sencilla del problema, ¿no? Simplemente la velocidad se obtiene derivando el vector de posición, la derivada de 2t es 2, la derivada de 3t cuadrado es 6t, j, y ojo, no se me olvidan las unidades, velocidad metro partido por segundo. Y luego el vector aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Fijaros que simplemente te queda el vector 6j metros partido por segundo al cuadrado. Fijaros que la aceleración es constante, no depende del tiempo para nada, es simplemente siempre vale 6 metros segundo al cuadrado de la dirección j. Luego fijaros que estamos en un movimiento uniformemente acelerado. Y recordar que el movimiento típico, la forma en la que se mueve un objeto sometido a un movimiento uniformemente acelerado como este, era un movimiento parabólico, que es lo que hemos visto en el apartado anterior, que el movimiento era una parábola. ¿De acuerdo? Luego esa sería la velocidad y la aceleración. Ojo, no olvidéis las unidades. Si la posición tiene unidades, la velocidad y la aceleración, por supuesto, tienen también sus unidades. ¿De acuerdo? Ahora lo que nos pide
es calcular la posición, velocidad y aceleración en 3 instantes de tiempo. ¿Sí? Entonces, la posición ya la he obtenido antes para los instantes de tiempo que me pedía. ¿De acuerdo? En el apartado anterior ya hemos visto que en t igual a 0 la posición era 0, que en t igual a 1 el vector de posición era el vector 2, 3, 2i más 3j metros, y el vector de posición en t igual a 2, pues era el 4i más 12j, si no me equivoco. A ver, 4 por 3, 12. Sí, está bien, ¿no? Más 12j, vale. ¿Cuánto vale ahora los vectores velocidad? Pues el vector velocidad en t igual a 0, fijaros, si sustituís t igual a 0, te queda simplemente el vector 2i. El vector velocidad, este sería en realidad ya el apartado D. En t igual a 1 segundo, pues fijaros que te queda el 2i más 6j metros partido por segundo. Y el vector velocidad en t igual a 2, pues te queda 2i más 12j metros partido por segundo. En cuanto al vector aceleración, como hemos dicho, da igual en qué instante de tiempo lo hagamos, vale siempre 6j metros partido por segundo al cuadrado. Luego eso es lo que nos pedía en el apartado D, que simplemente sustituir. Lo interesante ahora que plantea el problema es que pintemos estos vectores sobre la gráfica que hemos hecho antes para intentar entender un poco más cómo son estos vectores. Fijaros, en la gráfica de antes, a ver si soy capaz de hacer esto razonablemente bien, en el plano XY, para que se vea un poquito mejor, ¿sí? Teníamos este movimiento parabólico, ¿vale? Donde habíamos visto que en t igual a 0 estábamos en este punto 0, 0, que es el vector de posición. En t igual a 1 estábamos en el punto 2, 3. Vamos a imaginar, ¿vale? Un poquito de que ese es el punto 2, 3, que correspondería a t igual a 1. Y por aquí, bastante más arriba, estaríamos en el punto correspondiente a t igual a 2, que era el 4, 12. ¿No? Eso serían las coordenadas del vector de posición, ¿de acuerdo? El vector de posición sería este. Este sería R en t igual a 1. Este de aquí sería el vector de posición R en t igual a 2. ¿Qué ocurre ahora con el vector velocidad? Fijaros, el vector velocidad en el instante t igual a 0, el vector velocidad en el instante t igual a 0, voy a ponerlo aquí arriba, vale 2i, según hemos visto antes. Luego en esta posición sería un vector que mide 2 y que va en la dirección del eje y. ¿Cuánto valía la velocidad en t igual a 1? Según hemos visto en el apartado anterior, era el vector 2i más 6j. Perdonad, que no se nos olviden las unidades. Luego, fijaros, en este punto el vector velocidad es un vector que mide 2 también hacia la derecha, pero hacia arriba mide 6. Es decir, es un vector que es de este estilo. Esa sería la velocidad en t igual a 1. ¿Y qué ocurre con la velocidad en t igual a 2? La velocidad en t igual a 2 valía 2i más 12j. Es decir, es un vector que también iría en x, pero todavía iría como más hacia arriba. Esa sería la velocidad en t igual a 2. ¿Sí? ¿Vale? Por aquí se supone que seguiría esa parábola. ¿Vale? Bueno, sí, sin llegar a doblar, ¿no? Esta parte no, iría más hacia allá. Eso es. ¿Vale? Esta parte la olvidamos. No permite borrar el sistema, así que... Bueno, entonces ese sería el resultado de pintar la velocidad. ¿Y qué ocurre? O primero, vamos antes de seguir. Fijaros una cosa muy interesante. Vemos en esta fórmula que la velocidad se obtiene a partir de la derivada del vector de posición. Y como la derivada es la tangente, fijaros que esto lo que me está diciendo, la pendiente de la recta tangente, lo que me está diciendo es que la velocidad es siempre tangente a la trayectoria. Cosa que habéis estudiado en bachillerato también, ¿verdad? Como la derivada es la pendiente de la recta tangente,
El hecho de obtener la velocidad como la derivada del vector de posición lo que me dice es que la velocidad es tangente a la trayectoria. Fijaros en nuestro dibujo, a grosso modo, cómo efectivamente se cumple que la velocidad es tangente a la trayectoria en cada punto. ¿Sí? Fijaros que es más o menos tangente a ese punto. Vale. Y ahora iríamos con la aceleración. La aceleración, hemos dicho que para todo punto, la aceleración para todo punto valía 6j metros partido por segundo al cuadrado. Luego elijas el punto que elijas, es un vector que mide 6 hacia arriba. La aceleración es todo el tiempo este vector que estoy pintando en rojo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo interesante de esto? Fijaros, vamos a borrar y vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es lo interesante de esa parte de la aceleración? Fijaros que, voy a cambiar el color, esta era la curva, ¿de acuerdo? Fijaros, la pendiente era la velocidad. Fijaros, en un punto como este, ¿cómo sería la pendiente de la recta tangente? Negativa, porque va hacia abajo. La curva, si yo miro de izquierda hacia derecha, va hacia abajo. Luego aquí la velocidad es negativa, aquí también es negativa, aquí también es negativa. Es decir, en toda la rama izquierda la velocidad es negativa, ¿sí? Cuando yo luego llego justo hasta este punto, le pinta un poco mal, la velocidad sería justamente cero, porque la tangente es horizontal, luego la velocidad es cero. Y a partir de aquí hacia adelante, la velocidad empieza a ser positiva, porque fijaros que la recta tangente apunta cada vez más hacia arriba. Luego en este otro lado la velocidad es positiva, ¿sí? La velocidad tiene que ver con la pendiente de la recta tangente. Bien. ¿Y qué es la aceleración? Os recuerdo que la aceleración, ¿qué es? La derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Luego, ¿la aceleración qué me dice? La aceleración me dice cómo cambia la velocidad. Fijaros, en la parte izquierda la velocidad es negativa, pero fijaros que al principio está más inclinada y a medida que yo voy hacia la derecha cada vez está menos inclinada. Es decir, todo el tiempo la velocidad es negativa, pero la velocidad cada vez es menos negativa. Como la velocidad es cada vez menos negativa, yo sé que en este lado la aceleración es positiva. Y pasa exactamente igual en el lado derecho. En el lado derecho la velocidad es positiva, pero cada vez la recta tangente está más inclinada, la velocidad está aumentando. Luego también la aceleración es positiva. Como habíamos visto antes, de hecho la aceleración era siempre un vector que valía más 6j. Es decir, la aceleración tiene que ver con cómo cambia la velocidad. En este problema la velocidad está todo el tiempo aumentando, de ser muy negativa a ser cada vez menos negativa, a ser cero en este punto de aquí abajo, a después ir aumentando cada vez más. Eso corresponde a la situación de una aceleración que en todo momento es positiva. ¿De acuerdo? Si la aceleración fuera negativa, lo que tendríamos sería una curva que sería al contrario. Fijaros cómo en una situación como esta corresponde a una aceleración que todo el tiempo es negativa. Porque si yo me fijo cómo es la pendiente de la recta tangente, fijaros, aquí es positiva, pero aquí es cada vez menor, aquí es cada vez menor, aquí ya es cero, y luego aquí empieza a ser negativa y cada vez más negativa, porque cada vez apunta más hacia abajo. En esta situación tendríamos aceleración todo el tiempo negativa. Y luego puede haber, por supuesto, combinación de las dos, ¿vale? Otra cosa interesante que podéis ver en este problema es que en este punto la velocidad es cero, pero la aceleración no es cero, ¿eh? Ojo, si la aceleración no es cero, perdón, sí, si la aceleración no es cero, significaría que en este punto la fuerza tampoco es cero, porque fuerza es masa por aceleración. Entonces, ojo, velocidad cero no implica en ningún caso que la fuerza tenga que ser nula, ¿de acuerdo? Velocidad cero no implica que la fuerza sea nula. Lo que implica que la fuerza sea nula es que la aceleración sea nula. Esto lo hemos discutido bastante también en las clases de teoría. Bueno, pues hasta aquí este primer problema. Nos vemos pronto.